Hola chicos, Dios los bendiga en esta tarde. Es una bendición volver a estar con ustedes y los invito a que pasemos un momento agradable en este momento y pues que estés listo para recibir la palabra de Dios y que te diviertas con unas dinámicas. Dios te bendiga. Hola, qué bueno que están con nosotros, porque en esta hora no nos acompañan a adorarle a nuestro Dios por lo que ha hecho por nosotros, porque nos ha cuidado, nos ha protegido, porque ha provisto en todas nuestras necesidades. Entonces vamos a adorarle. Para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré, eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para
por qué, tú eres por qué vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por qué, tú eres por qué vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Señor, te damos las gracias porque en ti podemos confiar, porque nosotros sabemos que tú tienes el control de todas nuestras vidas, Señor, y nuestra familia, y porque en ti podemos descansar todos los días. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel, no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras,
El día de hoy vamos a jugar a pares y nones. Yo voy a decir una palabra que es pares y nones y ustedes van a colocar una ficha sobre la mesa. Al decir yo la palabra, ustedes van a voltear su ficha y gana quien tenga el número con la palabra. Mi fuerza tú serás. Pongan su ficha. Cuando creo que no hay valor en mí, A mis pares. encuentro en ti. Oh, no me rendiré, Y ganó su pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Pares otra vez. Resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Nones. Siento resonando como un eco en mi corazón. Pongan su ficha otra vez. Y nones. En cada etapa tú me recuerdas Y ganó su gris. promesas a mí. Pongan su ficha otra vez. No hay quien Pares. detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Pongan su ficha otra vez. No hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Yeah, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Pongan su Tu ficha. amor me cautivó, nunca está lejos. Pares otra vez. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Pares. En mi corazón. Pongan su ficha. Nones. Yo creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Y pares. No me rendiré, pues sé que tú Bravo. nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando. Y bueno, ganó su gris. Bravo. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Bueno, chicos, qué padre que pueda seguir en la transmisión. Yo sé que hoy Dios va a hablar una palabra de mucho aliento a tu vida. Y bueno, si tienes ahí tu Biblia, te invito a que me acompañes a leer Mateo 13. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Si no la tienes, puedes ir por ella para que leamos juntos. Y dice Mateo 13, 5 y 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Bueno, te invito a que podamos orar juntos. Dios, te damos muchas gracias porque eres maravilloso. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque has estado con nosotros, Señor. Te pedimos que tomes nuestra vida en este momento, que uses, Padre bendito, a cada uno de los chicos que están viendo esta transmisión, que tu Espíritu Santo pueda ser en medio de ellos, Dios, y que tú nos hables esta tarde, Señor. Te amamos, Dios, y te necesitamos. Amén. Bueno, yo no sé si alguno de ustedes ha sembrado alguna plantita o ha visto cómo su mamá tiene plantas en su casa. Y cuando compras una planta, pues regularmente la tienes en macetas pequeñas, pero cuando la planta va creciendo, tiene que traspasarse a la tierra firme.
Y esto es una regla, ¿por qué? Porque las raíces de la planta comienzan a crecer. Y si la planta se queda en la maceta, seguro se va a podrir o se va a secar porque no va a tener raíces. Y sus raíces van a empezar pues a no tener espacio. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Nuestra vida es igual. Nosotros tenemos que tener raíces profundas en Dios. Nosotros tenemos que, nos ha sido dada la palabra, pero nosotros tenemos que tener cimientos firmes y tenemos que tener raíces profundas. Y de esto yo te quiero hablar esta tarde. El tema es raíces profundas. Hoy te quiero decir que nosotros como chicos, como jóvenes, como adolescentes necesitamos tener raíces firmes y tener raíces profundas en Dios para poder crecer. Y bueno, en el pasaje que nosotros leímos, vemos que Jesús hablaba sobre una parábola y esta es la parábola del sembrador. Y en versículos anteriores a los que leímos habla de que un sembrador salió a sembrar semillas y las fue regando en distintos lugares. Y dicen los primeros versículos que las regó en el camino, pero como las puso solo sobre la tierra, entonces vinieron las aves y se las comieron. Y yo quiero enfatizar en estos versículos a los que nosotros dimos lectura, porque dice aquí que la semilla fue sembrada o cayó sobre piedras, cayó debajo de las piedras. Pero algo muy importante que dice es que debajo de esas piedras había tierra, sí, pero había muy poca tierra. Y entonces la semilla, algo que me sorprende es que creció demasiado rápido. Nos dice aquí la palabra de Dios que creció rápido, pero se secó. Cuando el sol le dio demasiado, se secó y se quemó. Y dice algo muy importante, que no tenía raíz, por ello se secó. ¿Por qué? Porque había poca tierra. Y muchas ocasiones nuestra vida es comparada con esta parábola, es comparada con estas semillas. Nosotros nos acercamos a Dios, lo conocemos, lo aceptamos como nuestro Salvador, estamos en su casa, somos cristianos, pero si nuestras raíces no están profundas, entonces vienen problemas, vienen angustias, vienen situaciones difíciles, puede venir la oposición de tu familia o problemas en casa, y todo eso hace que tú te alejes y no crezcas. En lugar de crecer, entonces te alejas de la casa de Dios, te alejas del camino de Dios. ¿Por qué? Porque tus raíces no eran profundas. Y Dios quiere que nosotros como sus hijos podamos tener raíces profundas en Él. Muchas veces el error que cometemos es que aceptamos a Dios, pero queremos que nuestra raíz sea muy pequeña y entonces queremos empezar a crecer y crecemos hacia arriba. Y sabes, en Cristo las cosas no son así. En Dios nosotros, para poder crecer, tenemos que tener primero una raíz profunda en Dios. Nuestra raíz tiene que ser grande. Y yo quiero que a través de la palabra de Dios podamos ver por qué es importante tener raíces profundas. Vamos a ver 3 aspectos de por qué es importante tener raíces profundas. Y el primero es para ser fuerte en Dios. Si es que tienes a alguien ahí al lado, dile, tienes que tener raíces profundas para ser fuerte en Dios. Y si no, quédate con esto, que tienes que ser fuerte en Dios. Y vamos a leer Efesios 3:17. Dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Cuando aprendemos a confiar plenamente en Dios a pesar de nuestra debilidad, somos capaces de reconocer nuestra insuficiencia humana para poder depender totalmente de Dios,
para poder reconocer y experimentar una medida de su amor inagotable. Ese amor que nos persigue todos los días, ese amor que nos quiere abrazar. Y es ese amor el que nos mantiene fuertes. Dice aquí la palabra de Dios que nosotros nuestra vida tiene que ser llena del amor de Dios, tiene que ser llena de ese amor inagotable. Y ese amor es el que nos da fuerza aún en el momento más difícil, aún en el tiempo más oscuro de nuestra vida. Y entonces no somos débiles, sino que somos fuertes en Cristo y podemos enfrentar cualquier batalla y nos mantenemos firmes a pesar de las dificultades. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos, que podamos echar raíces profundas, dice aquí la palabra de Dios, en su amor inagotable. Y hay otro aspecto que también tenemos que tomar en cuenta, que es que si nosotros echamos raíces profundas, podemos dar fruto. Ese es el segundo aspecto del que te quiero hablar. Vamos a leer Jeremías capítulo 17, en los versículos 7 al 8, y dice el versículo 7. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río. A esos árboles no les afecta el calor ni temen a los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Aquellos que pueden tener paz aún en medio de las dificultades son los que mantienen su esperanza y su fe en Cristo. Y dice aquí la palabra de Dios que Él los llama benditos. ¿Por qué? Porque han aprendido a confiar en Dios. Porque han sido árboles plantados cerca del río. Yo no sé si tú en alguna ocasión has tenido la oportunidad de ir a un río y ver un árbol cerca de ese río, y más si el río es un río limpio. Los árboles que están a la orilla de un río siempre se ven frondosos, y aunque tú los vayas a visitar en época de invierno o en otoño, siempre van a estar verdes o van a tener un buen aspecto, un aspecto de vida, van a dar sombra, se van a ver frondosos. ¿Por qué? Porque están cerca del agua, porque el agua aporta nutrientes a ellos y aporta vida. Y Dios nos compara con un árbol plantado cerca de un río porque quiere que así sea nuestra vida. Y chicos, nuestra vida tiene que estar plantada en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que estar con raíces profundas, pero en su presencia. En medio de la angustia y los problemas, nosotros debemos de sentirnos alegres, de sentirnos confiados y de sentirnos en paz, porque creemos que Dios tiene el control y porque somos plantados cerca del río, porque nuestras raíces están profundas en Dios. No dice aquí la palabra de Dios que estos árboles no tienen tiempo de sequía y que van a producir fruto. Yo sé que como hijos de Dios va a haber momentos o hay momentos en nuestra vida en los que pasamos por desiertos, y ahorita podrías estar atravesando uno. Pero sabes, la palabra de Dios nos dice que nosotros si estamos plantados en Dios y tenemos raíces profundas en su presencia, esas épocas de desierto en nuestra vida, nosotros estamos cerca de Dios en medio de ello. Y en esas épocas de desierto Dios nos da la paciencia para pasarlas, Dios nos da la paciencia para afrontarlas, y entonces podemos salir victoriosos y no nos quedamos ahí o miramos hacia atrás y nos regresamos. Pero es muy importante que como chicos nosotros podamos echar raíces profundas en Dios y raíces profundas en su presencia. El Espíritu Santo
anhela tenernos cerca. El Espíritu Santo anhela llenarnos cada día. El Espíritu Santo anhela que nosotros seamos llenos de su poder y nosotros tenemos que buscarlo. Nosotros tenemos que echar raíces profundas en Él. Un árbol que está plantado junto a la ribera del río, dice la palabra de Dios, que da fruto y que esos frutos no van a estar vacíos. Cuando tú estás plantado en Dios, aún en medio de las situaciones difíciles que puedas vivir, puedes dar frutos y mostrar los frutos dignos del arrepentimiento de los que nos habla la Biblia. Puedes tener paciencia, puedes tener amor, puedes mostrar bondad. ¿Por qué? Porque estás plantado en Dios y Dios nos llama a que como generación nosotros podamos dar frutos. Y vamos a ver el último punto, que es: creces en tu propósito. Cuando echas raíces profundas puedes crecer en el propósito que Dios tiene para tu vida. Vamos a leer Salmos 92, de los versículos 12 al 14. Dice el versículo 12: pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Aquí Dios compara, el salmista David, compara la vida del hombre con las palmeras. ¿Y por qué las compara con las palmeras? Estaba investigando y seguro lo has escuchado, que las palmeras pueden crecer tan alto como otros árboles, pero tienen una cualidad específica, y es que sus raíces están profundas. Y tienen raíces delgadas y alargadas, y ¿sabes algo que me sorprendió? Es que pueden llegar a los 2 metros de profundidad sus raíces y 6 o 5 metros de largo. Entonces, cuando nosotros echamos raíces profundas en el lugar donde Dios nos ha plantado, podemos entender nuestro propósito. Y nosotros como hijos de Dios debemos entender que nuestro propósito no está en este mundo. Nuestro propósito ha sido dado por Dios y nuestro propósito no está aquí en la tierra. Nuestro propósito está en el cielo. Y nosotros solamente fuimos enviados, fuimos acercados a Dios porque Él quiere que nosotros podamos ser embajadores de su reino. Él quiere que nosotros podamos trabajar para Él, pero muchas ocasiones nosotros no tenemos raíces profundas como las palmeras. Y entonces todas estas cosas que acabamos de ver hacen que nosotros nos volvamos atrás o que nosotros nos alejemos y no empezamos a dar fruto. Y algo que decían los versículos que leímos es que incluso en la vejez producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Y esto es muy importante, que como chicos podamos entender que nuestro propósito no empieza en la juventud o en la adolescencia y se va a acabar cuando estés adulto, cuando tengas una familia o cuando seas anciano. Nuestro propósito es eterno con Dios. Entonces nosotros debemos de estar firmes en Él. Y creo que un problema de nuestra generación es que nos enfocamos muchas veces en cosas terrenales. Nos enfocamos en tener frutos de esta tierra, nos enfocamos en lo terrenal y dejamos a un lado lo eterno. Olvidamos que nuestra vida trasciende en la eternidad y que Dios nos ha llamado para ser una generación que arrebate sus promesas, para ser una generación que impacte en el lugar donde Dios la ha puesto, para ser una generación que transforme su entorno a través de lo que Dios quiere hacer. Y yo te invito a que en esta tarde puedas pensar si tus raíces en Dios realmente son profundas. ¿Qué tan profundas están tus raíces?
qué tan profunda es tu búsqueda para con Dios. Que esta tarde tú puedas confiar en Dios, que esta tarde tú puedas decirle: Dios, yo quiero ser plantado en el lugar donde me has puesto. Dios, yo me planto en el lugar donde tú me pusiste, yo me planto en la iglesia donde tú me pusiste, y yo voy a obedecer la visión que hay en esa iglesia, y yo voy a dar frutos en esa iglesia, porque sé que no se trata de alguien, sé que no se trata del pastor, sé que no se trata de quien esté haciendo las cosas, sé que se trata de ti, que tú puedas echar raíces profundas, y que puedas entender que necesitas ser fuerte en Cristo, que en medio de esta temporada necesitas ser fuerte en Él. No sé cómo le estás pasando en casa, no sé si hay problemas, puede haber escasez, puede haber enfermedad, pero yo quiero decirte que necesitas echar raíces profundas en el amor de Dios, que confíes en su amor, que confíes en que Él te ama, en que su amor te abraza, en que Él está cerca de ti, que tus raíces puedan ser profundas en Él. Que entiendas que somos una generación llamada a trascender, que somos una generación llamada a ir a las profundidades, a buscar ser llenos del Espíritu Santo, que somos una generación que no se puede quedar conforme con lo que Dios nos ha dado, sino que tenemos que conocerlo más profundo, que tenemos que buscarlo cada día más, que tenemos que ser llenos de Él, que tenemos que mostrar en nuestro entorno frutos dignos de arrepentimiento, que tenemos que ser un árbol que fructifique, que tenemos que ser un árbol y ser alguien, un chico, una chica que entiende que nuestro propósito viene del cielo y que nuestro propósito no es terrenal, y que necesitamos ir en búsqueda más profunda de Dios, y que necesitamos cumplir ese propósito aquí, porque tenemos una tarea muy especial de parte del cielo, y esa es llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen, es llevar esperanza donde no la hay. Y hoy quiero decirte que Dios está contigo, que Dios está en medio de tu familia, que Dios está en tu hogar, que sigas confiando y que sigas creyendo que Dios tiene el control. Y quiero orar por ti esta tarde, ahí donde estás. Yo sé que el Espíritu Santo está a tu lado, entonces inclina tu rostro y empieza a orar y dile a Dios que necesitas su presencia, que necesitas que tus raíces sean profundas, que necesitas mantenerte firme y que nada pueda moverte en este tiempo. Dios, gracias, Señor, por cada chico que está viendo este mensaje, Dios. Gracias, Señor, porque yo sé que estás en medio de ellos, Dios. Yo sé que tu presencia está con ellos, Señor. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo se haga visible en los hogares de una manera más grande, Dios, de una manera más poderosa, Señor. Hoy te pido, Dios, que ellos puedan echar raíces profundas en ti, Señor, que puedan ser plantados, Dios, en tierras firmes, Señor, que puedan ir más profundo en su búsqueda, Dios, que tú inquietes su vida, Señor, que tú inquietes su corazón, Padre, para buscarte aún más, Señor. Llénalos de tu presencia, Padre. Bendice, Señor, cada hogar representado a través de ellos, Dios, en medio de estos hogares donde se ha presentado escasez. Yo te pido que tú vengas a proveer, Señor, que tú puedas proveer alimento, Dios, que tú puedas proveer vestidos, Señor, en medio de la enfermedad. Yo te pido que tú te hagas posible, Dios, como un Dios de sanador, que tú te hagas posible como el Dios que tiene el control de todas las cosas. Llénalos de tu presencia, Dios. Gracias por ellos, Señor. Gracias por los jóvenes y adolescentes de Ministerios Cristo el Salvador. Yo te pido que los sigas bendiciendo, que tú los ayudes, Dios, que tú los llenes de ti, Señor. Y te pido
pido, Padre, por cada persona, Señor, oh Padre, que tú puedas hacerte visible, Señor, estos días. Dios, gracias, Señor, porque eres maravilloso, Dios, te amamos, Señor, te bendecimos, Jesús, eres grande, Padre, no hay nadie como tú. Amén. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Bueno, te invito a que sigas buscando a Dios en tu hogar y que Dios te bendiga. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu